marco del Día de las Madres, le voy a contar cómo es que las amas de casa aportan a la economía de este país. Y en Quintana Roo van a penalizar ya los coscorrones y hasta los jalones de oreja. 18 años de cárcel se prevén. La CENTE anunció un paro para el Día del Maestro. Le voy a contar dónde y cuándo. Y distintas ciudades del mundo se iluminaron con esta presencia de las auroras australes. Bienvenidos siempre a este su espacio ya en viernes y además a las 11 de la noche junto con todo el equipo y le tengo los 30 minutos de información que necesita en su día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Arrancamos en este Día de las Madres, en donde el presidente decidió convertir su conferencia mañanera en un concierto para conmemorar la fecha y dijo que no iba a hablar de política hasta el lunes. Esta mañanera comienza con las mañanitas y vamos a llevar a cabo este homenaje a las madres. Nada de política. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. Qué bonita la bamba en la madrugada cuando todos la bailan. ¿Dónde? Cuando todos la bailan en la enramada y arriba, ahí arriba. Claro que en este día no solo basta con felicitar a las madres mexicanas, hace falta reconocer su valía en todos los aspectos y la economía es uno de ellos. A pesar de dedicar su vida a esta labor no remunerada, ellas aportan hasta un cuarto del Producto Interno Bruto de este país. Nilsa Hernández nos cuenta. Ay, pues lo más difícil es proveer, porque hay días buenos, hay días no tan buenos. A veces uno no está el tiempo suficiente con ellos. Además de cuidarnos, impulsarnos y educarnos, las madres mexicanas son una parte fundamental para la economía nacional. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, al menos 70% de las mujeres que trabajan son madres, y 7 de cada 10 madres solteras son económicamente activas. De las mujeres que trabajan, 78% recibe un sueldo, 18% lo hace por cuenta propia, 2% son empleadas y el otro 2% trabajan sin pago. La mayoría son amas de casa, cuya labor aporta el 25% del Producto Interno Bruto del país. A veces hay buenos ingresos o hay veces que sale lo justo. Entonces, pues, ¿qué más quisiera? El 48% de las madres solteras también son jefas del hogar, por lo que se ven obligadas a buscar empleos flexibles para poder cuidar a sus hijos. Esto provoca que más de la mitad trabaje en la informalidad, sin derecho a prestaciones de ley. Pues aparte del estilismo, vendo cosas de chinos, vendo productos, perfumes, para poder salir adelante. Tengo que otros ingresos, vender agua y muchas cosas. Para la mayoría de las madres mexicanas, la prioridad es su familia, ya que destinan el 39% de sus ingresos a la compra de alimentos, 17% al transporte, 12% a la vivienda y solo 9% a sus gastos personales. ¿Priorizas tú a tus hijos y a tu familia antes que tu bienestar propio? Ah, sí, claro, a mis hijos están primero. Siempre es mi prioridad. Con información de Nilsa Hernández, Milenio Noticias. Y por supuesto, no todas las madres pudieron celebrar su día.
Miles de ellas salieron a las calles porque tienen que ir a protestar por la desaparición de sus hijos y exigir justicia por las que murieron en esta misma lucha. Aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, distintos colectivos pidieron a los partidos políticos y a los candidatos y candidatas no usar el tema como botín político. ¡Somos nuestros hijos! ¡Cueste lo que cueste! Esta es la realidad que vivimos las madres mexicanas. No tenemos este día como las demás madres para celebrar. Nosotras no tenemos nada que celebrar. A mi hijo que lo esperamos y lo extrañamos y deseo abrazarlo, verlo. Sería el mejor regalo. ¿Dónde están? ¡Nuestros hijos, dónde están! ¡Padres no se van! ¡Les matan a sus hijos si salimos a buscar! Si yo tuviera ese poder y regresar el tiempo atrás, créanme que lo haría. Lo haría porque el no tener a tu hija es desgastante. Y al mismo tiempo, 3 madres buscadoras del colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato fueron reconocidas, pero en Washington. Tuvieron que ser reconocidas en los Estados Unidos. Esto por su labor en la búsqueda de, por supuesto, sus seres queridos. Les otorgaron el premio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos para distinguir el trabajo de las buscadoras Olimpia Montoya y Viviana Mendoza, que ha sido fundamental para visibilizar la magnitud del problema de las desapariciones en México. Por su parte, Viviana Mendoza fue reconocida por su inquebrantable vocería en contra de la militarización en México. Hoy Quintana Roo hizo historia al penar el maltrato infantil. Le cuento que el Congreso del Estado aprobó modificar su Código Penal para ya categorizar esto como un delito grave. Ahora, algunos correctivos como chanclazos, jalones de oreja y coscorrones podrían estar penados. Luis Hernández nos cuenta los detalles. El Congreso de Quintana Roo aprobó una modificación al Código Penal para considerar el maltrato infantil un delito grave, incluyendo las prácticas como dar chanclazos, jalones de oreja y coscorrones, bastante comunes en los hogares mexicanos, que ahora serán penalizados. La iniciativa propuesta por la diputada Maritza Basurto establece que cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, emocional o cualquier otro perjuicio a un menor quintanarroense será considerado maltrato infantil con penas de 4 a 12 años de cárcel. Pero, ¿qué opinan las padres de familia? Y pues sí, sería un poquito exagerado porque a veces sí es necesario darle, porque en la Biblia dice corregir con vara, significa ponerlos, alinearlos bien, pero no tanto a los golpes físicamente. Sí, yo siento que está bien que ya se prohíba o deje de disminuirse ese tipo de educación, porque creo que en lugar de educarlos es como más incremento de abuso que tienen y más traumas que le pueden generar a los niños. Pues igual me parece que pues a lo mejor no es tan excesivo porque pueden haber mejores maneras de educar, en especial a los niños más pequeños. Pues pienso que está bien, pero llegó tarde porque muchos niños son muy maltratados. Ha habido muertes de niños por maltrato a sus padres, de sus mismos padres o familiares. Opino que está bien, que realmente no depende del vínculo familiar que hayan tenido, pero creo que el maltrato nunca va a ser beneficioso para los niños, psicológicamente lo van a llevar de por vida. Las penas podrán ser aumentadas por el juez hasta en un 50% en casos donde la víctima sea menor de 12 años, sufre alguna discapacidad o si el maltrato fue recurrente. Así, la pena máxima será hasta de 18 años. Desde Quintana Roo, para Milenio Noticias, Luis Hernández. Pues durante este proceso electoral la violencia afecta todavía a los candidatos al punto ahora ya de tener que hacer sus campañas
solo en plataformas digitales. ¿Por qué se lo platico? Porque es el caso del candidato a la presidencia municipal de La Concordia en Chiapas, Emanuel de Jesús Córdoba. Y es que debido a la violencia no ha estado presente físicamente en su propia campaña. Abandonó el país por miedo, obviamente a ataques y amenazas, así que está haciendo su campaña con fotografías, pero dice que quiere gobernar. Ahora, en todo este tema del proceso electoral, una de las entidades más importantes para las votaciones del 2 de junio es el Estado de México, pero poco sabemos de los detalles, así que necesitamos entender por qué es un punto clave para los resultados. Hoy está conmigo para ello en el estudio Karina Vaquera, que es consejera del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenida. Gracias, Paola. Buenas noches. Ahora, déjame empezar por preguntarte del padrón electoral y además la lista nominal más grande del país, que es el Estado de México. Es correcto. ¿Y cómo puede influir sobre todo ya en el resultado de las elecciones del 2? Bueno, efectivamente el Estado de México es una de las entidades que tiene el mayor lista y padrón nominal después de Ciudad de México, Veracruz. Son poco más de 13 millones de mexiquenses los que habremos de ejercer nuestro derecho a votar, Paola, el próximo 2 de junio, que es muy importante recordar esta fecha para todos los mexicanos, para todos los mexiquenses. Y por supuesto que el Estado de México tiene una gran relevancia porque es la entidad que en los últimos 4 procesos a nivel presidencia de la República es la número 1 que ha aportado el mayor número de votos a quien ha resultado ganador de las elecciones de presidencia de la República. Ahora, déjame regresarme entonces un paso, pensando en que las elecciones obviamente no son solo la presidencia, sino también, por ejemplo, el Congreso, que es algo que se está peleando como, digamos, para que haya un contrapeso, ¿no? Y que quien vaya a ganar haya también oposición. El Estado de México particularmente entiendo que suma bastantes legisladores, por ejemplo, a la Cámara de Diputados. ¿Cómo se comporta esto? 40 diputados son 40 distritos electorales federales los que tiene el Estado de México, y además también hay que contar la parte de la representación proporcional, que también es de suma relevancia. Entonces, decir, por ejemplo, en el 2018 el Estado de México fue la entidad que más votos aportó en el caso de quien ganó, que es el actual presidente de la República, con poco más de 4 millones de votos, y lo vemos reflejado también en otras elecciones. Por ejemplo, en 2012, poco más de 2.900.000, casi 3 millones de votos, en donde vemos que hubo una, digamos que más bajo fue en el 2006, que en 2006, cuando fue la elección para Felipe Calderón, ahí la votación fue de 1.766.000 votos. Entonces, por supuesto que el Estado de México es una entidad de gran relevancia. Podría compararse el Estado de México a países como Paraguay, como Nueva Guinea, como Túnez, por ejemplo. Entonces, 10 entidades de la República, Paola, pues podrían, la suma de estas, de 10 entidades, de la población de 10 entidades, pueden hacer lo que implica la lista del Estado de México. ¿Cuáles son los desafíos? Porque por un lado el INE se tendría que encargar de los diputados federales, de los senadores, pero ustedes se tienen que encargar de llevar la parte del Congreso local, entiendo, pero también de los municipios y demás cargos. ¿Cómo se están coordinando para hacer esto al mismo tiempo? Bueno, hay una reforma que se dio en 2014 donde se da este sistema nacional electoral y ahí se hace una distribución de competencias. Efectivamente, el Instituto Nacional Electoral tiene la encomienda de organizar la elección a nivel federal, como lo estamos viendo, para el Congreso Federal, Cámara de Diputados, senadores y también la propia Presidencia de la República, pero está en total coordinación con todos los organismos públicos locales que somos los institutos estatales. Entonces, hay una coordinación porque el INE, dentro de las facultades que se le otorgaron o que se generaron a partir de 2014, es que capacitar a todos los ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas, que estarán el día de la jornada electoral recibiendo la votación. ¿Cómo nos coordinamos? Pues a través del calendario que tenemos entre el INE y los estados y también una permanente coordinación que existe en diferentes temas, por ejemplo, el programa de resultados electorales preliminares. En el Estado de México se van a renovar 125 ayuntamientos, Paola, y el Congreso local, que son 75 escaños. Ahora, creo que algo que nos preocupa a muchos es que, siendo tan importante en este esquema electoral, en la gubernatura, en las elecciones pasadas, hubo 50% más o menos de participación
elección, ¿qué están haciendo para que se pueda promover ese voto y que finalmente de una muestra tan importante pues se tenga mayor participación? Es un reto muy importante en el que yo siempre he dicho, lo he explicado, y es importante estos espacios que hoy tenemos contigo, con Milenio, que además agradecemos, pues informarle a la ciudadanía que votar es un derecho humano, que hay que ejercerlo y que el 2 de junio tenemos una cita todos con la democracia en las urnas. Entonces, primero es posicionar el día, la fecha, 2 de junio, el derecho que tenemos para poder decidir sobre los diferentes proyectos que se están pues ahora mismo ya en las campañas determinando por los y las candidatas. Y el reto también es una cuestión de corresponsabilidad, Paola, porque los institutos hacemos diferentes tareas, organizamos elecciones, difundimos, pero también la sociedad civil, los propios partidos políticos, es algo importante. En el Estado de México ha ido en incremento la participación ciudadana, siempre ha sido, ya se ha modificado, fíjate, en el tema, por ejemplo, cuando es concurrente, pero hay pues elección presidencial, hemos llegado del 64% en 2012 al 67% en el 18. Algo que quizás impide muchas veces a la ciudadanía ir a votar es el crimen organizado, la delincuencia, que se sienten como inseguros, vamos a decirlo así, y sobre todo en las zonas quizás colindantes con Guerrero, con Morelos, con Michoacán. El sur del estado. ¿Qué se puede hacer como Instituto Electoral del Estado de México para que esto pues no impida que salga a votar la gente? Bueno, nosotros hoy mismo comenzado a hacerse la distribución de las 27 millones de boletas que serán distribuidas en toda la entidad, y es importante mencionar que si bien es cierto este tema pues no puede dejar de mencionarse, el tema de la inseguridad del sur del estado, la realidad es que hoy en día el propio Estado de México tiene un protocolo establecido para los y las candidatas, está dando atención a quienes están contendiendo, y la ciudadanía mexiquense podrá salir a votar el 2 de junio en paz, en tranquilidad, en estos espacios. Hasta el momento, bueno, sí hay una coordinación importante con el gobierno del estado, con la Secretaría de Seguridad, con la propia Fiscalía. El propio Instituto Electoral está atento a lo que pueda irse presentando, Paola. Pues vamos a estar atentos porque no es cualquier estado, insisto, es el segundo estado además que más aporta a la economía nacional, así que vamos a estar con un ojo en el Estado de México rumbo a estas elecciones. Muchísimas gracias. Gracias, Karina Paola Vaquera, consejera del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias por el estado, por el espacio. Gracias. Bueno, pues vamos a más información en medio de todo este proceso electoral. Movimiento Ciudadano sigue sacando a la par de este camino muchos éxitos musicales. Seguramente muchos de ellos los va a recordar. En esta ocasión, Mariana Rodríguez, la candidata a la alcaldía de Monterrey, es la protagonista de un nuevo trend o de una nueva moda en TikTok que ya tiene bailando a los jóvenes. Escuche de qué se trata. Pero ¿quién es el autor detrás de estos éxitos de Movimiento Ciudadano que se han hecho virales? Se llama Moisés Barba González, es un compositor, cantante que ha trabajado con artistas como Celso Piña, el grupo Maná, Caifanes, además de pues ya tener una carrera desde el 2020. Y bueno, mientras que desde 2014 es cuando ya ha creado estos éxitos que ha escuchado: Movimiento Naranja, Mi Primera Navidad Contigo, Ponte Nuevo, Nuevo León, entre algunas otras, y por supuesto la del presidente Maínez, que también ha sido ya todo un éxito viral en redes. Bueno, pues antes de irnos a un corte, ponga mucha atención. La CENTE ya dijo que sí va a otro paro nacional. Va a ser el próximo 15 de mayo, Día del Maestro, cuando estos trabajadores de la educación van a hacer un plantón en el Zócalo para que el presidente, dicen, les cumpla las promesas que les hizo. Con esto nos vamos a un corte y al regresar le voy a contar del extraño fenómeno, pero también hermoso a su vez, que encendió las alertas nacionales que podría causar fallas en las comunicaciones. Listos de regreso. Antes de pasar a temas del mundo, déjeme informarle que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Evelia Díaz Martínez, presunta líder de comerciantes del Mercado de la Merced. Evelia podría estar relacionada con la exigencia de cobros a locatarios, diableros, proveedores y comerciantes de esa zona, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Sobre el hecho, Santiago Taboada, el candidato por la jefatura de gobierno, denunció que esta detención no tuvo sustento y que la droga que le fue encontrada a la detenida fue sembrada por las autoridades. Ahora
Ahora sí vamos a información del mundo. Después de más de 20 años, el planeta está enfrentando su primer tormenta geomagnética extrema. Este fenómeno se crea cuando el Sol emite una serie de erupciones solares continuas y es una acción que podría atraer algunos efectos negativos a las comunicaciones y servicios a nivel global, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Entre los problemas que pueden ocasionarse por este fenómeno están cambios en la red eléctrica. Los GPS podrían presentar problemas de orientación o intermitencia también en las frecuencias de radio. Vamos con lo que ocurre en Berlín ahora, en Alemania. Los manifestantes que se oponen a una ampliación de la planta de Tesla se enfrentaron con la policía cuando intentaron irrumpir en las instalaciones. Todo esto por motivos medioambientales. ¿Por qué? Porque esta expansión de Tesla requeriría la tala de bosques y afectaría el suministro de agua local. Durante los disturbios, varias personas, incluyendo 3 agentes policiales y una mujer, resultaron heridos, por lo que la empresa tomó la decisión de frenar todas las operaciones de esta planta. Mientras tanto, la Asamblea General de la ONU respaldó una propuesta para que Palestina se convierta en Estado de pleno derecho de la ONU. Aunque se trató de una petición simbólica, desató ya la ira de algunos países, entre ellos la de Israel, por supuesto, quien de una manera sorpresiva destruyó en vivo una de las cartas de la ONU en forma de protesta. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Shame on you. Bueno, pues ahora vamos contigo, Mireya López, que nos traes un adelanto de lo que mañana se podrá leer en la versión impresa de Milenio. Siempre te escuchamos, tu espacio, Mireya. Muy buenas noches, Paola, es un gusto saludarte. Invitar a nuestros televidentes a que mañana lean nuestro impreso porque en él encontrarán una infografía sobre el tercer y último round entre los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México el próximo domingo en punto de las 8 de la noche, donde los temas a discutir van a ser seguridad, justicia y el sector inmobiliario. Y continuando con el tema electoral, también van a poder leer una crónica de la campaña del candidato Salomón Chertorivsky, desde su travesía por el metro hasta las universidades. Y además un reportaje muy interesante que tiene que ver con los negocios de autolavado. Pues resulta que anualmente se gastan 2,000 millones de pesos en estos negocios. Y bueno, los dueños nos cuentan que a principios de año han tenido que recurrir a las pipas, que costaban 950 pesos y ahora cuestan 1,200 pesos debido a la escasez de agua, sobre todo en el Estado de México, donde hay más, sobre todo abundan más estos negocios. Esto y mucho más mañana en nuestra edición en el impreso de Milenio. Muchísimas gracias, Mireya. Gracias, Mireya López. Hagamos el ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas para irnos bien y de buenas en esta semana. Como le platicaba en estas últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos publicó una alerta de tormenta geomagnética, pero uno de los fenómenos que desata son estas auroras australes. En Estados Unidos, Argentina, Chile, Inglaterra, Rusia, Nueva Zelanda y Ucrania es donde se van a poder apreciar y de hecho ya en algunas regiones del mundo se han visto. Estas auroras son consecuencia de las partículas energizadas del Sol que viajan hasta 45 millones de millas por hora y por supuesto lo que nos dejan son estos escenarios espectaculares. Muchas gracias por acompañarme toda la semana a este su horario de las 11. Nos vemos por acá el lunes y mientras tanto, descanse.